pues en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Que a veces nos exigen, pues este tipo de instrumentalización, dicen, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las palabrejas raras y complejas que incluso aquel nos ha señalado como neoliberales, yo haré el esfuerzo de guardar silencio y darte entonces la cordial bienvenida para que nos platiques toda tu experiencia sobre los temas que hemos mencionado. Una vez más, un honor, Laura, un gustazo tenerte aquí, por lo menos en el ámbito virtual, y ya después veremos cómo te invitamos y te trasladamos para que sigas compartiendo tus saberes, pues también en este posgrado. Bienvenida, Laura, y bienvenidas también todas las personas, 33 participantes que tenemos justo a las 3:10 de la tarde, un 5 de marzo de 2021. Adelante, Laura, gracias. No, gracias a ti, Cristian, por invitarme y poder tratar este tema. Lo que no dijo Cristian, dijo que éramos amigos y que hace mucho que estuvimos sentados uno al lado del otro durante casi 8 años, ¿no? Sí, Laura, sí, sí. Lo cual... Hice 8 estancias postdoctorales contigo. Y sí lo extrañamos a Cristian en Tlaxcala. Bueno, el desafío que tengo es bastante grande porque es un tema bastante extenso, esto de tratar la cuestión del nacionalismo, de la raza y de la etnicidad, y sí trataré de vincularlo definitivamente con las políticas de gobierno, porque son absolutamente indisolubles, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo que el nacionalismo es un subproducto de un invento muy reciente. Este invento muy reciente son la constitución de los estados-nación. Los estados-nación, en la mayoría, no los países, pero el concepto de estado-nación realmente es un producto reciente que en la mayoría de los países se concreta entre los siglos XVIII y XIX. Y esta idea del Estado-nación que es reciente va a tener 4 contenidos o 4 elementos definitorios que va a ser la existencia de un territorio, un gobierno, o sea, es el territorio, es la definición de los límites territoriales de los países, un gobierno, una lengua y una cultura o un etos. Este es un concepto compartido en todos los países, importado como muchas de las ideas de Occidente, y que antes de empezar a analizar cada uno de los componentes, la verdad nunca cuajo en ninguna parte. No solamente en México, sino, bueno, eso de ninguna parte es un poco exagerado, pero en la mayoría de los países no lograron eliminar las diferencias étnicas o de etnicidades, como podemos verlo en el caso de España, que sigue peleando contra los vascos y contra los catalanes, la persistencia de minorías en la mayoría de los países, las broncas con los irlandeses y los ingleses. Es decir, no logran cuajar esta idea del Estado con esos 4 componentes. Como una idea artificial o creada, por supuesto se necesitaron, para poder consolidarlos, una serie de políticas, y entre esas políticas, una de las principales en todas partes del mundo, no solamente en México, ha sido la educación, y la educación para por lo menos incidir en 2 de esos componentes. El componente de la lengua, es decir, imponer un lenguaje nacional a todo el país, y el componente ese del etos,
el ethos, la historia compartida, la tradición, una cultura. Y eso lleva a la creación de lo que los antropólogos denominamos, o no decíamos, sino denominamos los mitos históricos. Es decir, la historia tiene sin duda los referentes causales de hechos fácticos, pero cuando se narra, la historia siempre es narrada con una orientación o con un contenido, y eso es historia. Ahorita vuelvo a eso. La cuestión de los gobiernos también tuvo un contenido o una concreción problemática, dado que las diferencias regionales, las diferencias no solamente geográficas o meramente físicas, sino las diferencias de vocación productiva, por decirle de algún modo, y las propias culturas locales. Y durante todo el siglo XIX, como bien lo sabemos en México, estuvo la lucha entre liberales y conservadores, y en otras partes entre centralistas y federalistas, donde se trataba de mantener las autonomías regionales y se resistía la imposición de políticas centralizadas. En el caso de México, y por eso decía, luego regreso al caso de México, definitivamente con el triunfo de los liberales después de la derrota de Maximiliano, es recién cuando vamos a hablar de un Estado-nación en México. Y ese Estado-nación va a tratar, desde el Estado, se va a tratar de configurar estas cuatro características. O sea, un gobierno centralizado que ejerza realmente la autoridad, y esta se la va a disputar, como es parte del mito histórico, fundamentalmente a la Iglesia, arrancándole funciones que eran centrales en la cuestión del control de la población, como va a ser la educación, en primer lugar. En segundo lugar, las cuestiones de registro, el registro civil, los panteones, además del poderío económico. Pero aparte de eso, va a necesitar fundamentalmente el hacer esta cosa de la unidad nacional de la lengua y del ethos o la historia, que no se va a poder realizar en un primer momento por problemas económicos. O sea, no se puede, no hay la capacidad económica para garantizar la educación pública a toda la población. Y el segundo gran hito en este sentido va a ser la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana va a tratar de llevar a la práctica ese ideal de la construcción del mito nacionalista, por un lado, y de la educación extendida a todo el mundo en términos de castellanización. Pero sí había, y sí se discute en el siglo XIX, antes de pasar al siglo XX, cuál es esa identidad nacional que se quiere construir. Y a pesar de que las dos grandes protagonistas políticos del momento, uno es indígena asumido como Benito Juárez, y el otro un indígena blanquizado como Porfirio Díaz, ambos dos asumen la ideología liberal. Y la ideología liberal, que es una ideología ciudadana, del sujeto como individuo,
Es una ideología moderna, basada en la competencia, o sea, el modelo de Benito Juárez, sin lugar a dudas, es Norteamérica. Y la cultura que quiere extender en México es la cultura norteamericana, no solamente por una cuestión de alianza política. Recordemos que Benito Juárez se refugia en Estados Unidos y de ahí empieza toda la campaña en contra de Maximiliano, sino por un convencimiento de los liberales de que la propiedad privada, el individuo, la modernización y el desarrollo eran los ideales que debía seguir México si quería entrar en el concierto de las naciones desarrolladas. Ese es un pensamiento que está en todas partes del mundo, de todo el mundo colonial, digamos. Los hindúes quieren parecer ingleses, los sudafricanos también, los argelinos franceses, y eso se llama una política de asimilación. Es decir, se espera que el indio, ya sé que el término políticamente correcto en este momento es los pueblos originarios, pero hablando de términos de sujetos, el indio siga los pasos de Benito Juárez o de un Porfirio Díaz y se blanquice, se convierta ideológicamente a la cultura occidental y se vuelva un blanco cultural, no necesariamente de piel. En el caso de Porfirio Díaz hay un pequeño viraje, su admiración no es tanto hacia la cultura norteamericana como a la cultura francesa, pero de cualquier forma son dos modelos de tipo occidental y el ideal es la blanquización del país. En ambos casos intentan hacer programas de inmigración para blanquizar a la población, concepto que todavía sigue presente en la cultura mexicana. No dijo Cristian que soy de origen argentino, pero bueno, se me puede ver en la pantalla que soy güerita y de ojos azules, ahorita ya canosa, pero fui güerita. Y muchas veces, alguna gente me dijo, qué bueno que ha venido para mejorar la raza. O sea, ese concepto de la mejora de la raza sigue en el imaginario cultural de muchos de los mexicanos. Y esto tiene que ver con la misma ideología norteamericana de segregación de la población indígena en reservaciones y de intentar suplantarla con lo que Darcy Ribeiro llama los pueblos trasplantados. El problema era que en México la mayoría de la población eran pueblos originarios. Entonces, como dijo uno de los presidentes norteamericanos, cuando algún presidente mexicano le propuso la anexión, dijo no, porque no podemos matar no sé cuántos millones de indios eran en ese momento, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de suplantar la población originaria con población blanca, la idea era por lo menos suplantarlos en el espíritu. Les decía que esto se va a concretar o va a intentar concretarse cuando llega el movimiento revolucionario y se hace una política de castellanización a nivel de toda la nación con las escuelas rurales y la creación, fíjense el término que utilizan, ¿no? Misiones culturales que las crea Vasconcelos, misiones, eso es de misioneros. Al igual que los misioneros querían convertir al catolicismo, los maestros rurales debían convertir a la civilización occidental. Había que redimir. De hecho, Benito Juárez tiene una frase, no sé si me la puedo acordar totalmente de memoria, pero decía que era su deber
de raza y de creencia el redimir a sus hermanos los indios de la ignorancia, del fanatismo religioso, de bla, 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 ¿no? Bueno, ahí me olvidé que además de procurar o de intentar programas de colonización con europeos, como se hizo en Brasil, en Argentina, en otros países que son pueblos en Chile, Uruguay, que aquí se hizo, pero en menor escala, también traen o invitan a las iglesias protestantes. Iglesias protestantes destinadas a competir con las iglesias católicas, porque las iglesias católicas, con el culto a los santos, según la visión liberal de gente como Benito Juárez u otros ideólogos del momento, propiciaba el alcoholismo, el fanatismo religioso y, por supuesto, el control de la Iglesia Católica. Entonces invitan a las iglesias protestantes e invitan a modelos educativos de origen protestante para lograr esa conversión cuasi religiosa a la modernidad de los pueblos indígenas. Pero también va a ser la revolución la que cree esta idea del nacionalismo, que va a durar hasta la llegada de los neoliberales, que construye un mito histórico. Y este mito histórico, o sea, cada movimiento triunfante construye sus propios mitos históricos, pero el mito de la Revolución Mexicana es sumamente interesante porque en esta construcción de una identidad nacional sí utiliza como argumento discursivo a los pueblos originarios, o más bien, no a los pueblos originarios, a las culturas prehispánicas. O sea, hay un engrandecimiento de la cultura prehispánica como fundamento de la nación, el glorioso pasado prehispánico de Teotihuacán y de los mayas y México y los aztecas, ¿no? Así, generalmente así la identidad de aztecas, pero que como dice uno de los antropólogos famosos, Alfonso Caso, es como Jano. Una cara mira hacia el pasado y glorifica ese pasado indígena, y la del presente lo desprecia y lo trata de asimilar o de destruir como cultura. El ejemplo más conspicuo de este movimiento de doble cara, de tratar de redimir a los indios, pero al mismo tiempo admirar el pasado prehispánico, va a ser José Vasconcelos, ¿no? José Vasconcelos, que es el que crea como secretario de Educación Pública las misiones culturales, la Escuela Rural Mexicana, un programa de edición de libros que edita los clásicos de la literatura europea para mandarlos a las comunidades rurales, y que escribe el libro, uno de sus libros más conocidos, que es La raza cósmica, ¿no? Pero en La raza cósmica sale a relucir, si ustedes lo leen, todo su racismo, ¿no? Porque él dice que las nuevas razas son las razas mestizas, hace todo un elogio del mestizaje, pero en el caso de México dice, casi textualmente, que el error fue haber parado la inmigración europea, que no logró concretarse el mestizaje porque pararon la llegada de blanquitos y entonces predominó la población indígena. Y bueno, de los pueblos originarios dice esos restos decadentes o lo que fuera la gloriosa raza de bronce. Y va a decir abiertamente que los pueblos donde prosperó el mestizaje y se está dando la raza cósmica son los que tuvieron más diversidad migratoria,
como Argentina, Cuba y Brasil. Esos son los tres países que a su juicio son los que han concretado esa raza cósmica, que es una nueva raza bella, porque él era un esteta. El programa Vasconcelos podemos decir que es una herencia del siglo XIX. Bueno, en esto que decíamos de la construcción del mito y cómo se glorifica el pasado prehispánico, en Vasconcelos es muy claro con todo el programa que él hace de apoyo al muralismo mexicano y cómo el muralismo refleja ese discurso, ¿no? En cualquiera que analiza los murales de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, de esos momentos, va a ver cómo siempre está la referencia al pasado prehispánico, a las pirámides, a esa gloria, cómo se reivindica al indio como bueno, como trabajador, pero ahí abajo, no como algo promisorio, sino como un nivel de trabajo sumiso, podríamos decir, esa es la imagen que se presenta en los murales, y el futuro como un futuro moderno de la industria, de los trabajadores y de la cuestión más urbana. Bueno, esta época de Vasconcelos podríamos decir que en la parte del asimilacionismo y de esta cuestión de las misiones va a ser una herencia todavía del siglo XIX. Y pronto va a cambiar la política y se va a hacer más real esto de la raza cósmica con una política de integración nacional. ¿Qué es la política de integración nacional hacia los pueblos originarios? No tanto el verlos como sujetos de asimilación, sino como un componente de la identidad nacional. Entonces, el concepto de integración o de México íntegro, como lo plantea Moisés Sáenz, que es el que lo construye, es un México mestizo. Y en esta historia metificada, el protagonista de la Revolución Mexicana, el sujeto social, no es ya el criollo, como lo fue en la independencia nacional, sino el mestizo. Y el mestizo no solamente va a traer la carga genética de la parte de pueblo originario, de la parte indígena, no solamente va a ser moreno, sino que su cultura va a reflejar esta simbiosis, esta mezcla de la herencia hispana y de la herencia de los pueblos originarios. Entonces, ahí se da un cambio sustantivo en las políticas públicas porque se va a hacer con un criterio muy positivista, decir que las culturas indígenas tienen las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Los rasgos positivos, muy positivistas, y los rasgos negativos. ¿Cuáles van a ser los rasgos positivos que se van a reivindicar? Por supuesto, los que ya venían de la tradición anterior, que es toda la estética, las artesanías, el color, el gusto por el color de las culturas mexicanas, pero también algunos elementos culturales de tipo idiosincráticos, como puede ser la colaboración, el sentido de comunidad, etc. Y en esta visión de una política de integración nacional, como lo dice el propio Moisés Sáenz en su momento, ese más que a la escuela, le voy al camino. Y van a tomar como referencia lo que sería la escuela culturalista, difusionista norteamericana, donde
a mayor contacto, mayor integración, ¿no? Ahí hay un texto muy importante de Redfield, donde analiza en Yucatán 3 comunidades. Una ciudad mestiza, que es Valladolid, un pueblo que está cerca de Valladolid, que es Chancom. Hay un libro que se llama Chancom, una villa que eligió el progreso, y una comunidad indígena que ahora no, más alejada y más aislada, que ahora no me acuerdo su nombre. Y entonces, como aquella comunidad, aún siendo pueblo originario y con cultura tradicional, que está más cerca de Valladolid, por el intercambio comercial y por las relaciones, elige el progreso, como dice el nombre del libro, la villa que eligió el progreso, ¿no? Entonces, de ahí saca esta idea Moisés Sáenz de que le va más al camino y a la integración económica como una forma de integración de esas poblaciones que se habían mantenido aisladas, y el aislamiento era el que impedía la integración nacional. De hecho, uno de los libros precursores de la Revolución Mexicana va a plantear entre los 10 grandes problemas de México la falta de integración nacional, es decir, que estaba desarticulado en un montón de comunidades, que hoy lo podemos decir. Es decir, los pueblos originarios, una de las cosas que hicieron durante los años de la colonia fue tratar de conservar a toda costa su autonomía. Y para poder tener autonomía, voy a volver más adelante con las propuestas, para poder tener autonomía, una de las cuestiones principales era la autosuficiencia. Entonces, las políticas de integración básicamente van a tratar, o sea, se transforma el modelo de castellanización directa por la castellanización indirecta, que es el modelo que adopta el INI cuando se crea, el Instituto Nacional Indigenista, hoy CDI, que es la de utilizar maestros bilingües. Es decir, no la castellanización directa, sino el dar 2 primeros años en la lengua materna y después ir introduciendo el castellano de manera paulatina. ¿Se está escuchando bien? Sí. Es que se puso Dejé de verte, Cristian, y me asustó. Sí, se escucha bien. No, estoy aquí, gracias, se escucha bien. De repente aquí, pues, ya sabes, la virtualidad entró a las casas, en la chamba, y entonces uno atiende también lo que hay acá, pero todo se escucha bien, Laura, adelante, gracias. No te preocupes, no hay problema. Entonces, esta política de integración fundamentalmente no varía totalmente de lo que era la asimilación, sino que discrimina. Se pueden dejar las culturas, se pueden dejar aspectos de la cultura, se pueden dejar aspectos de las prácticas, siempre y cuando los modernicemos en lo económico, ¿no? Entonces, esto tiene que mezclarse, por supuesto, con el contexto de la Revolución Mexicana, que una de las primeras medidas que toma antes de la Constitución del 17 es la reforma agraria, y la reforma agraria con 2 modalidades: la modalidad ejidal para los mestizos y la modalidad de comunidades para los pueblos originarios. El modelo de modernización a través de la economía va a ser un modelo que pocos años después de la creación del Instituto Nacional Indigenista va a seguir los estándares planteados por la Revolución Verde o por las teorías del desarrollo, donde nuevamente el modelo para no ser subdesarrollado, o sea, subdesarrollado es todo aquel
la medida del subdesarrollo es qué tan diferentes somos de los norteamericanos. Los norteamericanos serían el modelo a seguir, el reference group positivo, y cuanto más lejos estemos de ese modelo, más subdesarrollada es la gente. Sobre todo en un modelo que va a ser un modelo productivo de dependencia tecnológica con respecto a Norteamérica y un modelo de consumo. Es decir, la ideología del confort que implica el consumo de una serie de bienes, no quiero decir necesariamente satisfactores, sino bienes industrializados que dan la medida de cuán moderno es una persona. Esto significa, y lo podemos ver claramente, en lo que hacen los censos permanentemente, donde el criterio para medir si una persona es pobre o no, además del ingreso monetario, son la disponibilidad de bienes industriales modernos. O sea, ¿cuántos focos hay en la casa? Si las paredes son de materiales industrializados o de materiales tradicionales, si el piso es de tierra o revestido, cuántos electrodomésticos hay en la casa. Es decir, si uno vive como un gringo medio, puede considerarse moderno y no pobre. Si uno vive de la manera tradicional, es un pobre y un atrasado y, por supuesto, un subdesarrollado. Este modelo va a acompañar lo que sería, en el caso de México, todo el modelo, todos los 75 años de estabilidad priista, el modelo de desarrollo estabilizador, de crecimiento hacia adentro y de industrialización, y va a entrar en crisis con la llegada del neoliberalismo, que no llega solamente a México, y no estoy parafraseando a López Obrador, vengo criticando el neoliberalismo desde antes, en los años 80. El modelo neoliberal, así como el liberalismo también nos vino de Europa y de Norteamérica, en los 80 del siglo XIX, el modelo neoliberal también nos viene de Estados Unidos, más que de Europa en este caso, aunque el consenso de Washington lo firman Willy Brandt por Alemania, ¿quién era? El inglés, ahorita no me voy a acordar quién era el inglés, el de la tercera vía, y Norteamérica, ¿no? O sea, va a ser Alemania, Inglaterra y Norteamérica, los tres presidentes, los que firman el consenso de Washington, y esa política neoliberal se va a ir aplicando progresivamente a todos los países del mundo. Antes del 82, el primer experimento ya se había hecho con Chile y con Argentina y con Brasil a través de golpes militares. Pero a partir de los 80, el modelo neoliberal recurre a modelos más sofisticados, que es condicionar a los países la reestructuración de la deuda. Deuda generada artificialmente, pero eso sería otro tema que no nos vamos a meter porque ahorita estamos con lo de etnicidad, nacionalismo y raza. En ese momento, cuando llega el consenso de Washington y la imposición del modelo neoliberal, podemos hipotetizar o podemos plantear que cae el modelo nacionalista. Por lo menos el modelo nacionalista entendido como se había construido desde el siglo XIX en esos cuatro componentes fundamentales de una historia, una lengua, un territorio y un gobierno. ¿Por qué? En el caso de los gobiernos, pues
no hace falta demasiado análisis para darnos cuenta que los gobiernos nacionales ya no deciden autónomamente. En muchos casos los que deciden son las corporaciones transnacionales y en algunos casos alguno que otro gobierno de los países centrales o como se les quiera decir. En el caso del etos de la historia, con la globalización, que es el correlato del neoliberalismo, se imponen modas, consumos y narraciones universales o mundiales sin fronteras, tanto que se proclama, hay autores que proclaman el fin de la historia, que no es el fin de la historia, no quiere decir que el tiempo se suspende, sino el fin del relato histórico, ¿no? Porque ahora todos somos ciudadanos del mundo, ya no somos ciudadanos de un país. No hablemos de la lengua, donde al igual que pasó con el Imperio Romano, pareciera que se viene a imponer una lengua universal y el que no sabe inglés está fuera de circulación productiva en el mundo globalizado, como bien sabemos los que estamos en la academia, donde el TOEFL no sé cuántos miles de puntos es un requisito indispensable para poder estudiar. Pero en términos de raza y de identidad, vamos a ver una nueva transformación que es sumamente importante, que es el surgimiento de la muy denominada multiculturalidad. ¿Qué es esto de la multiculturalidad? Aparentemente es una ideología muy progresista. Yo daba clases hasta que vino la pandemia en la UDLA y había una licenciatura en relaciones multiculturales. Es casi como el feminismo, los derechos de los LGBT, porque se reconoce la diversidad. En realidad es una política totalmente neoliberal donde se quiere poner, o sea, se decreta la igualdad en abstracto. Somos iguales. Todas las culturas son iguales y cada cual puede tener la cultura que quiera. Pero esto no refleja ningún respeto real ni a la diferencia ni a la subordinación pasada. Es decir, no hay, no me gusta hablar de políticas compensatorias, pero no hay una igualdad real, sino una igualdad formal, que es lo que dicen, lo que ha dicho el liberalismo toda la vida. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero la neta es que no somos igualitos Slim, ¿no? O sea, la diferencia en cuanto a poder y en cuanto a dinero es abismal con respecto a un miembro de una comunidad rural que no tiene el acceso a medios, a comunicación, a poder, a todo lo que podamos decir. Es decir, no son iguales, aunque la ley diga que son iguales. Entonces, esa multiculturalidad de la igualdad ficticia o de una igualdad formal, en realidad es ignorar la existencia de esas diferencias e ignorar la existencia de necesidad de políticas diferenciales. Pero esa sería la vertiente neoliberal del etnicismo, que sería el último concepto que había que tratar. Pero paralelamente había otra versión que no sería etnicista, porque lista siempre es como una inflamación, sino étnica, que se venía gestando desde podríamos decir, los años
70 más o menos. En el caso de América, uno de los hitos centrales va a ser la primera y la segunda declaración de Barbados, la primera en la cual participan fundamentalmente antropólogos que se proclaman por la liberación del indígena, pero en la segunda ya participan líderes indígenas, y los líderes indígenas, curiosamente, después de más de 100 años casi de políticas, primero de asimilación, después de integración, y de machacarles culturalmente que tenían que ser parte de la nación, ¿qué es lo que reclaman? La autodeterminación. Después se cambia, se discute, se pasan como 10 años ahí discutiendo el concepto, si es autonomía, si es autodeterminación, si es separación de la identidad de la nación, o si es cómo operaría eso, pero empieza a surgir en toda Latinoamérica un movimiento indígena independiente. Hasta ese momento los movimientos indígenas habían sido prácticamente controlados desde el Estado. Eso tal vez me olvidé de decir, que en la época de Lázaro Cárdenas, cuando construye de manera corporativa el PRI y crea el sector popular, el campesino y el obrero, intentó crear un sector indígena y crear gobernadores indígenas, empezó a crear gobernadores indígenas en los diferentes pueblos para que tuvieran una representación en el partido. Pero bueno, ya eso me lo había olvidado, vuelvo a los años 70, 80, empiezan a surgir movimientos indígenas independientes en toda América Latina, y esto va a hacer eclosión en los 90, o sea, ya en pleno neoliberalismo, con los 500 años del descubrimiento de América o de encuentro de otros mundos, o como les quieran llamar, donde va a haber movilizaciones en toda América, y empiezan a surgir reclamos de participación política, de partidos políticos étnicos, y en el caso de México, después de la marcha del 92, uno de los hitos fundamentales va a ser el surgimiento del zapatismo en el 1 de enero de 1994. Y ahí es donde se consolida el concepto de autonomía. Esto, hay una convergencia con estas políticas neoliberales de la multiculturalidad, porque desde Naciones Unidas, primero desde la OIT y después desde Naciones Unidas, se van a empezar a reconocer una serie de derechos indios, o sea, el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indios, y posteriormente en 2007 directamente el de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de derechos diferenciados. O sea, no es lo mismo que el multiculturalismo, para el cual todos tenemos los mismos derechos, sino derechos diferenciados para los pueblos originarios, y además el derecho de consulta. O sea, no tienen la autonomía total en el territorio, pero sí el derecho de consulta, y políticas de participación. Este movimiento va a tener manifestaciones diferentes en los diferentes países, vaya la repetición de palabra, y una presencia más grande en algunas zonas que en otras, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en los 90, el partido indio logra una presencia tal
que logra condiciones, una ley indígena aparentemente muy progresista, donde se les da la autonomía, pero cuando se les da la autonomía, aparentemente lo que pasa es que se disgrega porque cada cual se concentra en su comunidad y se acaba el movimiento indígena. Pero hay otros casos más notorios, como es el caso de Bolivia, donde los migrantes indígenas construyen una ciudad dentro de la ciudad de capital de Bolivia, que es el Alto, protagonizan la guerra del agua y la guerra del gas, tumban dos presidentes y ya sabemos lo que pasó después. Llega un presidente, un indígena, a la presidencia de la República. El año pasado los blanquitos lo tratan de sacar y sacarrácatelas, que vuelve a ganar. Y ahí, bueno, ya no es Evo, pero ahí sigue el MAS en el gobierno de la nación. En otros casos no ha sido tan notorio, pero por ejemplo en este momento en Ecuador, sí, en Ecuador, el partido Pachacutic, un partido étnico, estuvo disputando el segundo lugar en las elecciones y lo sigue disputando porque siguen ahí peleando que a ellos les corresponde. Es decir que, volviendo al inicio con lo que empezamos esto de los Estados-naciones, a pesar de los 100 años de intentos de crear una identidad nacional, las diferencias étnicas persisten y probablemente sigan persistiendo. A esto, ¿qué se le agrega? A la existencia, bueno, las dos situaciones que iba a decir son producto de los procesos migratorios, solo que en diferentes temporalidades. En el caso de México y de los países, los pueblos testimonios, como les dice Darcy Ribeiro, los migrantes fueron los españoles que se vinieron para aquí, ¿no? Pero en este momento, en el momento de la globalización, tenemos otros fenómenos migratorios, ¿no? Los fenómenos migratorios en Europa, de los países africanos y de los países de Medio Oriente, que ya no es Medio Oriente, bueno, ahí, de Asia Menor, de todos los países que están en guerra y que se van a Europa, o de los centroamericanos y mexicanos que se van a Estados Unidos y que ponen en conflicto esta idea, les decía al principio, decimonónica, de un pueblo, una historia, una lengua y un gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los pueblos finalmente somos mestizos. O sea, no hay un pueblo que sea una raza pura o una raza aria como querían los nazis en su momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Suceden varias cosas, ¿no? Por un lado, el crecimiento de estas políticas, no es de esta política, sino de esta participación política de los pueblos étnicos y de la participación política también, o de la presencia de minorías raciales en países que no tenían tanto población originaria, genera una reacción por parte de la población otra, ¿no? ¿Qué es la población otra? La población otra, me refiero concretamente, y en el caso de México, de los blanquitos, ¿no? ¿Quiénes son los blanquitos? Guillermo Bonfil
hablaba en los 80s y a finales de los 80s del México imaginario y el México profundo. El México profundo que no está conformado únicamente por los pueblos originarios. Los pueblos originarios, depende de la medición, primero se utilizaba el criterio exclusivamente lingüístico y eran el 10% de la población mexicana. Después se empezó a utilizar el criterio de autoadscripción, a quien se define a sí mismo como pueblo originario. Se quitó el estigma de indio, se pasa al concepto más políticamente correcto de pueblo originario. Se calcula entre el 16 y el 17% de la población. Pero no solo ellos son el México profundo. El México profundo es mucho más amplio que esos que todavía viven en comunidades y se adscriben como pueblos originarios. Incluye, no voy a dar datos censales porque nadie se ha puesto a censar cuántos son el México profundo, pero incluye a toda esa población morenita, fiestera, catoliquera, que tienen en sus prácticas culturales, que reproducen más que tener, que reproducen en sus prácticas culturales una serie de contenidos que vienen de ese México profundo. Es decir, por ahí en algún artículo que escribí, en un libro que también escribió Cristian, yo hago la lista de los elementos culturales que pueden identificarse con este México profundo, con los pueblos originarios, y comentaba, por ejemplo, de mi comunidad. Yo vivo en Tlaxcala el náhuatl prácticamente desapareció en los años 50, pero las comunidades siguen teniendo todas esas características. Esas comunidades, mis vecinos, tienen de 10 características, tienen 9 como pueblo originario. Y si me da permiso por ahí, Cristian, en cuestiones de política, lo dejo para después, ahorita regreso a eso. No, me voy a meter de una vez. Por México favor, profundo, tú entra. Si queremos darle un término estadístico, es el 60% de la población que apoya a López Obrador. Y el México imaginario es el México de los blanquitos. El México de los que fueron a Harvard, a todas las universidades gringas, que hablan bien inglés, que se visten con, no voy a decir con ropa de marca, porque todo el mundo se puede vestir con ropa de marca, ¿no? Pero que tiene un estilo muy propio de vestir y que se apoderó del gobierno con la llegada de los neoliberales, ¿no? Yo recuerdo no me acuerdo si fue en la transición de Miguel de la Madrid o la de Salinas de Gortari, pero estábamos en mi casa viendo la toma de del gabinete presidencial, y estaba con uno de mis colaboradores, que era muy, muy moreno, y él hizo la reflexión, mirando el gabinete: son todos güeritos. Los morenos como yo ya no vamos a tener chance en la política. No pasó en todas partes, ¿no? Pasó en algunos sectores del gobierno, sobre todo no pasó a nivel de los estados, pero en algunos sectores del gobierno, para llegar a tener puestos altos, sí era condición ser güerito, venir de universidades privadas. Por ejemplo, en la política social, la mayoría de los funcionarios venían de la Ibero. Y en la política económica, del ITAM y del TEC de Monterrey, ¿no? O sea, hubo una elitización de la política, dándole participación
exclusivamente a un sector de la población, y eso es a lo que Bonfil le llamaba el México imaginario. Es decir, ese porciento de la población, que si damos cabida a los datos históricos de votos del PAN, son más o menos el 20% de la población, de esa pequeña burguesía urbana, blanca, educada, últimamente educada en escuelas privadas y perfeccionada en el extranjero, que llegan a creer que ellos son el total de la población. Es decir, creen que ellos representan la identidad nacional y se olvidan de la existencia de ese México profundo, más moreno, más tradicional, más, no sé qué otro adjetivo utilizar para definirlo. Pero ese México profundo que no hizo un partido étnico como el MAS en Bolivia o el Pachacuti en Ecuador, es el partido que le cree a López Obrador. Ahí voy a confesar una cuestión de la cual no me siento muy orgullosa como antropóloga, porque uno como antropólogo a veces la pifia también, y es que al principio yo decía, es que yo no puedo entender cómo a la gente le puede gustar un tipo que no contesta lo que le preguntan, que le da vueltas a las cosas, que es incoherente, que nunca utiliza las palabras apropiadas, que se traga las letras. Y un amigo me dice, Laura, ¿cómo hablamos los mexicanos? Dije, tú sí, me ganaste. Me falló la antropología. O sea, esa forma no articulada, medio incoherente, que, ¿cómo le podríamos decir? Claramente, para que todo lo entienda, el cantinflismo es parte del habla popular. El habla es la forma concreta como habla una población, a diferencia de la lengua, que es la forma correcta de hablarla, ¿no? Y no es solamente que él se identifican como habla, también se identifican con su aspecto, que ahora está un poquito más blanqueado por las canas, pero el aspecto de López Obrador no es el aspecto de uno de esos blanquitos de Harvard. Pero también porque reivindica ese discurso nacionalista que creó la Revolución Mexicana, basado en la glorificación del pasado prehispánico, en poner a los españoles como los malos, a Cortés como el villano, que está reproducido, ¿no? Que se reprodujo en los textos escolares durante todos los años donde la ideología nacionalista revolucionaria fue dominante en este país, que se reproduce en todos los murales. O sea, vayan a ver un mural de la Revolución y siempre los españoles van a tener la cara de sifilíticos pintados en tonos de verdes, ojos malos, son los desgraciados. Y después en la época de la colonia, siempre del lado de los malos, no de la colonia, previa a la revolución, del lado de los malos, está el gringo, está el cura, está el blanquito. Es decir, toda esa ideología nacionalista revolucionaria construida durante esos casi 100 años es el discurso que él retoma cuando le pide al rey de España que le pidan perdón a los mexicanos. No es que espere que le pidan perdón, y al Papa también le pidió lo mismo, sino es el hecho de estar pidiéndole que pidan perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque está enraizado en ese mito de la Revolución Mexicana, o en ese mito de la historia nacional,
que realmente hubo una conquista, que son los que perjudicaron a los pueblos originarios, que hubo un robo, que hubo una expropiación. Eh, Ahorita me acordaba de una anécdota en el colegio, una de las veces que yo me estaba quejando de que me habían robado aquí en la casa, y una compañera de trabajo, creo que tú estabas, Cristian, por ahí, cuenta de la primera vez que hay un robo en Santana, creo, y la gente dice, pero fue al español, ¿no? Como si robarle al español estuviera justificado porque nos han robado durante mucho tiempo. Y yo decía lo mismo, ¿no? Que a mí muchos de los robos que tuve aquí soy porque soy la güerita. Y entonces un día fui y le pregunté directamente al panadero con el cual me llevo, porque siempre le compro el pan, y le digo, oiga, ¿usted cree que yo soy rica? Y me dice, y sí. Digo, ¿y por qué? Por su aspecto. O sea, hay en el imaginario de la gente esa representación de que el güero, el blanco, es el explotador, porque además lo fue mucho tiempo, ¿no? No quiero decir que todos los güeros y los blancos seamos malos ni explotadores, pero sí, durante mucho tiempo, el dueño de la hacienda, el dueño de la fábrica, y más recientemente el dueño de la mina, son los güeritos que vienen a explotar. Entonces, esta ideología de que el blanco es mi enemigo, y el blanco es el malo, y que siempre va a querer lucrar a mi costa, es parte de esa ideología del México profundo, que tiene un resentimiento, pero ese resentimiento en buena parte es producto de esta construcción de la historia nacional. Ahora bien, la otra parte, ¿no? El mexicanario. Cuando llegan estos gobiernos de blanquitos neoliberales salidos del Ibero, del ITAM, de los legionarios de Cristo y estudiados en Harvard y demás, intentaron cambiar la versión de la historia. Intentaron, de hecho, no pudieron cambiarla, pero sí sacaron la parte de la historia nacional, del mito histórico nacional, y trataron de reivindicar, por ejemplo, la figura de Cortés y la parte de la herencia hispánica en América. Es decir, trataron de hacer un nuevo mito histórico, pero ahí el que brincó fueron los sindicatos de maestros, que se negaron a cambiar la versión de la historia. Esto lo hizo Vicente Fox y tuvo que echar marcha atrás, pero lo que hicieron fue, bueno, si no podemos dar nuestra versión de la historia, donde Cortés es el bueno y donde Colón también hay que hacerle un monumento y demás, entonces suprimamos la historia. Y es lo que estamos viendo en este momento en parte bueno, lo que fue la reforma educativa, afortunadamente suprimida, donde la historia, la ética, la educación cívica y todo lo que tenía que ver con la formación nacionalista fue suprimido para centrar la educación en procesos tecnológicos, o sea, lo que llaman las capacidades, saber leer y escribir y operar una computadora. Y quitar la parte conceptual de la educación y sobre todo toda esta parte ideológica del nacionalismo revolucionario. Ahora, ¿cuál es el futuro? O más bien, vamos a hacer una cosa. Ya llevamos una hora de plática. ¿Por qué no hacemos una ronda de preguntas y respuestas y después seguimos con la charla? Excelente, Laura. Pues vamos a aprovechar que además para que la doctora descanse un poco, se tome un traguito de agua. Nos ha dado un montón de datos que juegan en los tiempos. Nos está platicando incluso cuáles fueron las posiciones
pues del tema que está abordando, y también nos invita a reflexionar el presente, pues, con varios hechos también políticos que están sucediendo actualmente en México, pero también observa otros lugares, sobre todo de Latinoamérica. Entiendo aquí también que tenemos estudiantes que están en el proceso de la manufactura de su tesis. Hay varias personas interesadas en lo que ha abordado la doctora Laura. Así que pues si quieren aprovechar para intervenir, para preguntar, para reflexionar algo, bueno, pues adelante con lo del micrófono, siempre y cuando seamos amables y no haya, digamos, estas rebeliones virtuales que luego se presentan de una manera compleja. Bienvenidas todas las participaciones. ¿Alguien quisiera comentar algo? Damos la bienvenida también a Silvia, que de nuevo está por acá. ¿Hay alguien que Buenas quisiera tardes. intervenir? ¿Sí? ¿Quién habla? Perdón. Cristian, yo, perdón. Buenas tardes, adelante, Silvia, adelante. Aquí sí, voy a miren, apagar mi micrófono, adelante. Gracias. Respecto precisamente a esa situación del México imaginario, a mí me tocó vivir allá precisamente en el sexenio de Salinas de Gortari, como comentaba la maestra, que andaba buscando trabajo. Entonces, pues, como he trabajado por lo general en dependencias del gobierno, en dependencias federales, llego a la Secretaría de Gobernación, publico una convocatoria, veo que cumplo con todos los requisitos de escolaridad y demás, y me presento, llego y ahí en el patio central de la Secretaría de Gobernación habíamos como 40 personas. Y pues dije, bueno, pues vamos a esperar, nos dieron ficha, vamos a esperar a que nos llamen. Y de repente sale una persona y dice, a ver, ¿quiénes vienen de universidades públicas? Pues alzó la mano, egresada de la UNAM, y dice, los demás de universidades privadas. Sí. Entonces, inclusive de los que iban de universidades privadas, se voltean a verlos y precisamente pasa eso, o sea, pasan a los hombres y mujeres altos, delgados, blancos, de preferencia de cabello claro, y los hacen un grupo y los meten, entran a entrevista, no nos dicen, esperen o no se vayan, ya como a las 2 horas salen y nos dicen, déjenos sus documentos, los vamos a revisar, fueron mucho más los candidatos que se presentaron de los que esperábamos, son solo 5 o 10 plazas, entonces nosotros les llamamos. Hasta el día de hoy sigo esperando que me hablen, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Entonces vemos que sí es cierta esa situación del México imaginario, y lo que dijo la maestra también es cierto. Tristemente, cuando vemos a una persona con ciertas características pensamos que es una persona pudiente, y cuando vemos a una persona que no cumple con esos requisitos pasa lo contrario, y lo mismo pasa en lugares como Cancún, en lugares de esparcimiento, ¿no? Prefieren que entren los turistas blancos, aunque no a lo mejor tengan tanto o igual dinero que nosotros, a que entremos nosotros que somos morenitos, bajitos, gorditos, o sea, tenemos otro tipo de características. Es una situación que, pues que enfrentamos, creo, o vivimos en el día a día. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Silvia. Sí, precisamente desde la academia, aunque no sé qué tanto coincida la doctora Collin con la referencia de pigmentocracia, ¿no? Que también sucede, digamos, y yo supongo que si nos ponemos aquí a revisar estos casos, más de una persona podrá evidenciar esta problemática, ¿no? Agradecemos pues los comentarios de la doctora, de aquí de la compañera Silvia, que nos comenta este asunto. Yo supongo que vamos a seguir esperando que te respondan. Y ese sigue siendo, digamos, un déficit que tiene nuestro país todavía, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo para aprovechar también alguna. Creo que Manuel Covarrubias está levantando la mano. Y bueno, pues adelante, Manuel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas Yo tardes. tengo es una pregunta para la doctora Laura. Y bueno, hablar de México profundo y México imaginario, pues es presuponer que efectivamente existe un México, ¿no? Existe lo mexicano, para estar pues hablando de qué es lo verdadero y qué es lo falso. Mi pregunta es, ¿qué es lo mexicano? O porque estamos partiendo de ese supuesto, de que existe una cosa verdaderamente mexicana. O más o menos eso entendí yo. No sé si me puede responder.
Muchas gracias, Manuel. No sé qué es lo que prefiera Laura, que tratemos de agotar la ronda de preguntas, a lo mejor admitir una intervención más y ya de ahí te arranques, Laura, o vamos uno por uno, ¿qué te gustaría a ti? No, no, una ronda de preguntas, Per- mejor. Perfecto. Mira, aquí nos escribe en el chat la compañera Marina, que también es estudiante de la maestría. Y dice, bueno, que gracias, doctora, por compartir de manera tan clara y amena este conocimiento. Con respecto a lo que nos plantea sobre la blanquización, quería comentar lo evidente que fue este aspecto cuando se lanzó la candidatura independiente de María de Jesús Patricio. Había 1000 comentarios negativos sobre la capacidad que podría tener para dirigir México. Es lo que ella pregunta y eso está anotado en el chat por si también lo quieres revisar. Si te parece, nos vamos con estas primeras 3 intervenciones. Sin micrófono no me van a escuchar. No, yo creo, por supuesto que sí coincido con el concepto de pigmentocracia y le agradezco a Silvia su anécdota porque efectivamente así fue. O sea, fue un cambio en la composición de la población a nivel de las instituciones impresionante y muy rápido, ¿no? Porque antes decían en la UNAM, ya que Silvia habló de la UNAM, que en la Facultad de Derecho se estudiaba, aquí se estudia para ser presidente, y de repente a nadie que viniera de la UNAM le permitían entrar en puestos de dirección. O sea, había una selección que tenía que ver con el color de la piel, con la forma de vestirse, con la forma de hablar. Hay toda una transformación de la burocracia este, eh, en clase social pero también, o sea, en el caso de México no es solamente clase social, porque no tiene que ver con la cuestión económica, sino también con la pigmentocracia y el color de la piel. Y definitivamente, Cristian, esto también se ve en la academia. Es decir, hay ya estudios, por ejemplo, inclusive en la UNAM y en el Colegio de México, como pues son los juniors los que tienen los puestos, o sea, son los hijos de los hijos de los hijos. Y hay toda una cuestión de genealogía del poder y de historia, y que ya no, el que viene de abajo va a llegar a los lugares periféricos, no a los lugares importantes y centrales, ¿no? Hay aristocracias académicas y pigmentocracias académicas. Manuel, tu pregunta da totalmente en el clavo con lo que yo quería seguir más adelante y con lo que empecé. O sea, México, todos los países, todos los estados nacionales fueron inventados, fueron imaginarios. Y nunca lograron concretarlos. Por eso empecé diciendo, no solamente en México se logró la unidad nacional, no la logró España. Por más que tuvo la dictadura de Franco y trató de imponer el castellano, que no el español, le pusieron el nombre de español para tratar de unificar, pero en realidad es la lengua de Castilla, ahí sigue estando el andaluz, y ahí sigue estando el catalán, y ahí sigue estando el vasco, y sigue estando el gallego. Menos notorio, pero siguen hablando en gallego. Pero no solamente es la lengua, sino es los movimientos autonomistas. O sea, en Europa también hay movimientos autonomistas. Entonces, nunca lograron concretar, consolidar esta idea de una identidad nacional. Identidad nacional que, bueno, como buena antropóloga y que nos concentramos, bueno, nuestro sujeto privilegiado son los pueblos originarios, la centré en la existencia de etnicidades y de pueblos originarios.
pero que no solamente podemos definirla como las diferencias de los europeos con los pueblos originarios, sino también a nivel regional. O sea, no es lo mismo un mexicano del centro del país, bueno, no digamos del centro del país porque también es una generalidad demasiado grande, ¿no? Del Bajío, donde están ustedes con toda la tradición católica, cristera, mocha y todo lo demás, que un chilango o que alguien de Sinaloa o que alguien de Monterrey. O sea, hay identidades regionales, identidades étnicas, y también hay identidades de clase social. Es decir, pensar en esta idea de la unidad nacional es una construcción realmente artificial y que no ha logrado cuajar. Hay países que lograron cuajarlo más, otros que menos, pero definitivamente no existe esa entidad llamada México, sino que hay muchos Méxicos, muchas Norteaméricas, muchas Españas, ¿no? Laura, perdón, sí. Fíjate que tenemos aquí también la participación de una estudiante que es Rebeca Ramos y también está levantando la mano. No sé si permitas, de la misma manera en el chat nos hacen la pregunta de cómo se educa en el nacionalismo en las escuelas de educación básica. Eso lo dejamos ahí, y además de los agradecimientos y comentarios que hace Rebeca también en el chat, si nos das chance, pues también que ella aquí haga su pregunta y continuamos con tu exposición, ¿te parece? Sí, claro. Muy bien, Rebeca, adelante. Hola, buenas tardes, doctora. Me parece súper interesante su participación porque como Cristian sabe que es mi director de tesis, pues muchos de los temas tratados tocan de lleno, como he puesto ahí, el trabajo que estoy haciendo. Pero yo quería hacer un comentario. Habla usted de Jano como el dios con respecto a la indigenización que se pretendió de México. Usted ha hecho referencia que por un lado mira el pasado indígena con desprecio y por el otro cuando se intenta construir la identidad nacional lo mira también con afecto, retomándolo gracias a las obras de los grandes muralistas, etc. Como usted puede comprobar por mi acento, yo soy extranjera, española, andaluza para más señas. Yo también he acostumbrado a los andaluces. Y yo siento también que con esto de la inmigración de las personas occidentales como yo, también siento, si México pudiera ser una entidad, siento un poco como el diojano que nos mira a nosotros. Por un lado, pues sí que es cierto que siento que a lo mejor contamos con determinados privilegios porque se nos presupone una capacidad que podemos o no tener, pero también digamos que somos los culpables en la historia tradicional que se cuenta en el colegio de todos los vicios de la sociedad mexicana. El mexicano le echa la culpa de lo que tiene, así a grandes rasgos, en mi sensación, a Estados Unidos por la cercanía, la explotación y la proximidad, y a España por la conquista. Entonces, es como siento que hacia nosotros hay una serie de sentimientos. Me gustó mucho la metáfora que puso usted. Así encontrado, por un lado, esa admiración y por el otro hay determinado rencor. Yo soy maestra en un colegio y cuando empecé se me acercaban niños de 6, de 7 años a decirme que el abuelo le había dicho que nosotros teníamos la culpa de la violencia, de los malos que fuimos, los conquistamos, y ese niño, yo tengo los ojos cafés. Ese niño que me miraba tiene los ojos tan claros como usted, con ganas de decirle, ¿de dónde crees que sacaste los ojitos, muñeco? Pero no, pero siento que con nosotros los extranjeros también hay esa dicotomía. Escucho muchos discursos, tanto en la parte académica como fuera de la parte académica, donde hasta cierto punto nos responsabilizan de algo que es la historia.
O sea, que ya nosotros, los que estamos aquí, ya no tenemos nada que ver con aquella historia y sin embargo sigue como cuestionándose. Ah, ustedes claro que festejan el Día de la Raza, claro, como son los conquistadores, nosotros no. Y con ganas de decir, oye, nadie me preguntó. Me parece una aberración cualquier tipo de conquista o de invasión, pero yo ya no soy responsable de nada de eso. Siento que también sucede. ¿No lo ve usted así? Muchas gracias, Rebeca. No sé si lo permita la doctora Laura, a reserva de que le estamos dando más cuerda a la doctora y elementos para reflexionar un tema bien, bien importante. También David Barajas está levantando la mano, entonces, si le parece a la doctora Laura, le damos la palabra a David y con eso cerramos esta ronda para que ella continúe con su exposición. ¿Cómo ves, Laura? Perfecto. Bien, David Barajas, adelante, manifiéstese. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, Sí, se ¿verdad? escucha bien. Ah, ok. Bueno, yo tenía un comentario y también una pregunta. Ya la maestra ha estado hablando, pues, en sí de los mexicanos, pero también se ha referido a otros países, ¿no? Y me puse a recordar bastante lo, pues, sucedido hace ya a un par de años, me parece, o incluso, pues, todavía, ¿no? Hace como 15 días, la cuestión de la caravana migrante de países sudamericanos. Entonces, me pongo a pensar que también la cultura mexicana, pues sí es muy racista, pero incluso también es muy clasista, porque a pesar de que sabemos que venimos de una tradición muy similar a la de los países sudamericanos, por no decir igual, digo, hay bastantes cosas que cambian. Sin embargo, me he topado con comentarios tipo de, pues, ¿por qué salen de su país, no? Que se regresen y se quedan ahí. ¿A qué vienen aquí a México? Si aquí ya tenemos suficientes problemas y también algo muy interesante y a la vez triste es de que, pues, se aprueba la migración incluso cuando vienen otros países como Chile y Argentina. Si vienen chilenos, si vienen argentinos, se dicen, ah, qué bien, sí, pero si son hondureños, si son nicaragüenses, si son, no sé, brasileños incluso, se ve como, no, ahí está muy mal, no, 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 nos van a hacer daño y es como un, pues sí es, no sé si es la palabra correcta, xenofobia, no sé si es lo correcto, pero no sé, bueno, aquí ya me están diciendo aporofobia. Entonces, creo que también sería como, pues, importante, no sé si la doctora nos puede comentar algo respecto a eso. Y también quisiera preguntarle sobre la cuestión de los afromexicanos. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Guerrero y pues allá había bastante gente, pues, afrodescendiente. Y la verdad, pues creo que si toda la gente de tez morena estamos muy todavía, pues sí, de alguna manera marginados, pienso que la gente afrodescendiente mexicana no existe en el imaginario colectivo, no tiene participación alguna de una manera tan incisiva como la podría tener otra persona, ¿no? Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, David.